Bienvenidos a Casos Misteriosos. Hoy nos sumergiremos en una historia que desafía los límites de la realidad. Un caso que sacudió a Australia y resonó en todo el mundo por su brutalidad y su horror. Nos adentraremos en la vida y crímenes de Katherine Knight, una mujer cuyas acciones son difíciles de comprender. Acompáñanos en este viaje a través de los oscuros recovecos de la mente humana. Era el 29 de febrero del año 2000, un día que parecía normal en la vida de John Price, un hombre divorciado de 45 años con 3 hijos. Sin embargo, bajo la superficie de esa normalidad se escondía una realidad perturbadora. John había estado viviendo una relación tormentosa con Katherine Knight, una mujer conocida por su comportamiento volátil y violento. La relación, marcada por episodios de agresiones y amenazas, había llegado a un punto crítico. Ese día John tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Preocupado por su seguridad y la de sus hijos, acudió al tribunal local para solicitar una orden de alejamiento contra Katherine. Los eventos recientes habían escalado a un nivel que lo llevó a temer por su vida. Tras una serie de hostigamientos y confrontaciones físicas y verbales, John sentía que no tenía otra opción que buscar protección legal. Después de solicitar la orden de alejamiento, John regresó a su trabajo. Allí, en un tono jocoso pero con un trasfondo de preocupación real, comentó a sus compañeros que si no aparecía al día siguiente, probablemente algo malo le habría ocurrido. Sus palabras, que parecían una broma en ese momento, pronto se revelarían como una premonición sombría de los eventos que estaban por desencadenarse. La decisión de John de buscar protección legal contra Katherine no era infundada. Katherine tenía un historial de comportamiento violento en relaciones anteriores, un patrón que se había repetido en su relación con John. La tensión entre ellos había ido en aumento, y los amigos y familiares de John estaban cada vez más preocupados por su bienestar. Mientras la comunidad de Aberdeen, Nueva Gales del Sur, en Australia, continuaba con su rutina diaria, la vida de John Price estaba a punto de tomar un giro oscuro y trágico. Lo que sucedería esa noche en la casa de John Price sería un testimonio de la naturaleza más oscura y perturbadora de la psique humana. La noche del 29 de febrero del año 2000, John Price regresó a su hogar sin saber que sería la última vez que cruzaría el umbral de su puerta. Katherine Knight, desafiando la orden de alejamiento, había planeado algo macabro y definitivo. Esa noche la casa de John se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más horrendos en la historia criminal de Australia. Katherine, armada con un cuchillo de carnicero y consumida por un furor incomprensible, esperó a que John se durmiera. En las sombras de la habitación se cernía una atmósfera de peligro inminente. John, ajeno al peligro que lo acechaba, se sumió en un sueño del que nunca despertaría. Lo que siguió fue un acto de violencia extrema y despiadada. Katherine atacó a John mientras dormía, infligiéndole heridas mortales. La ferocidad del ataque fue tal que John, en un intento desesperado por salvar su vida, logró levantarse y huir hacia la puerta principal, dejando un rastro de sangre a su paso. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Katherine lo alcanzó y continuó su ataque hasta asegurarse de que John no sobreviviría. La escena del crimen que los investigadores descubrirían al día siguiente sería una de las más impactantes y perturbadoras en toda la historia criminal. La casa de John Price se había transformado en un escenario de terror, con evidencias de lucha y violencia en cada rincón. Pero lo más aterrador aún estaba por descubrirse. Katherine no solo había asesinado a John de manera brutal, sino que también había llevado a cabo actos de mutilación y profanación en su cuerpo. En un giro macabro y perturbador, Katherine había cocinado partes del cuerpo de John, preparando una cena macabra que dejó a los investigadores y a la comunidad en estado de shock. Este acto de canibalismo y desmembramiento reveló un nivel de depravación y psicopatía que rara vez se ve en la historia criminal. Katherine había cruzado un límite que pocos pueden siquiera imaginar, convirtiendo su crimen en uno de los más infames y recordados en toda Australia. Al amanecer del día siguiente, el silencio en la casa de John Price fue roto por la llegada de la policía. Los colegas de John, preocupados por su ausencia inusual en el trabajo, habían alertado a las autoridades. Lo que los oficiales descubrieron al entrar en la casa superó cualquier escenario que pudieran haber imaginado. La escena era dantesca, sangre salpicada por las paredes, muebles desordenados, indicativos de una lucha desesperada, pero nada preparó a los investigadores para lo que encontrarían en la cocina. Allí sobre la mesa estaban servidos platos con la comida. A primera vista parecía una cena común, pero una inspección más cercana reveló la inimaginable verdad. Los platos contenían partes del cuerpo de John Price, cocinadas por Katherine Knight.
La policía, horrorizada, procedió a arrestar a Catherine, quien se encontraba en la casa en un estado de aparente shock. La evidencia era abrumadora. No solo había asesinado a John de manera brutal, sino que había cocinado partes de su cuerpo en un acto de canibalismo que sacudió a toda la nación. Durante la investigación, los detalles del crimen salieron a la luz. Catherine había planeado meticulosamente el asesinato, incluso dejando una nota en la casa que, aunque críptica, insinuaba un acto de venganza. La autopsia de John reveló la extrema violencia del ataque, con múltiples heridas que indicaban un ensañamiento y furia inusuales. El caso tomó un giro aún más macabro cuando se descubrió que Catherine había intentado alimentar los restos cocinados de John a sus hijos. Este detalle añadió una capa adicional de horror al ya perturbador crimen, mostrando un nivel de depravación que dejó a la comunidad y al país en estado de shock. La investigación también reveló el historial de violencia y comportamiento errático de Catherine, incluyendo episodios previos de violencia doméstica, su pasado marcado por una infancia traumática y relaciones tumultuosas. Se convirtió en un foco de atención, mientras los expertos intentaban entender qué había llevado a Catherine a cometer un acto tan atroz. Si te está gustando este vídeo, recuerda dejar un like y suscribirte a Casos Misteriosos para más historias impactantes como esta. Ahora que ya has dejado un like y te has suscrito, seguimos con el vídeo. El juicio de Catherine Knight se convirtió en un evento mediático en Australia, atrayendo la atención de todo el país y más allá. La naturaleza espeluznante del crimen, combinada con la personalidad enigmática de Catherine, generó un interés público sin precedentes. Durante el juicio se presentaron detalles escalofriantes del asesinato y las acciones posteriores de Catherine. Los fiscales describieron cómo había desollado y decapitado a John Price con una precisión que indicaba conocimientos de carnicería, una habilidad que Catherine había adquirido en su trabajo en un matadero. La descripción de cómo cocinó partes del cuerpo de John y las sirvió como comida fue particularmente perturbadora para todos los presentes en la sala. La defensa de Catherine se centró en su estado mental y su difícil pasado. Se presentaron testimonios sobre su infancia abusiva y traumática, y expertos en salud mental testificaron sobre su posible trastorno de personalidad y otros problemas psicológicos. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para mitigar la gravedad de sus acciones. El jurado, tras escuchar todos los detalles y deliberar, encontró a Catherine Knight culpable de asesinato. La jueza, al pronunciar la sentencia, destacó la naturaleza premeditada y brutal del crimen, condenando a Catherine a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia fue histórica, ya que Catherine se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en recibir tal condena. La reacción del público y los medios fue de alivio y horror. Muchos se preguntaban cómo una persona podía cometer un acto tan atroz y qué fallas en la sociedad o el sistema podrían haber permitido que ocurriera. El caso de Catherine Knight pasó a ser un estudio de caso en criminología y psicología forense, analizado por su singularidad y extrema violencia. El caso de Catherine Knight dejó una huella indeleble en la sociedad australiana y en el mundo entero, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por las preguntas que planteó sobre la naturaleza humana, la salud mental y la justicia. En los años posteriores a su condena, el caso ha sido objeto de numerosos análisis y debates. Expertos en criminología y psicología han estudiado el perfil de Catherine, intentando comprender las motivaciones detrás de sus acciones. Su historia ha sido contada en libros, documentales y programas de televisión, cada uno intentando desentrañar los misterios de su mente y sus actos. El legado más significativo del caso, sin embargo, puede ser su impacto en la conciencia pública sobre la violencia doméstica y los trastornos de la personalidad. Ha generado discusiones sobre cómo la sociedad y el sistema legal tratan a las personas con antecedentes de abuso y enfermedad mental, y cómo se pueden prevenir tragedias similares en el futuro. Para los familiares y amigos de John Price, el caso fue una tragedia inimaginable. Su pérdida fue profundamente sentida y la forma en que murió dejó cicatrices emocionales duraderas. La comunidad de Aberdeen, donde ocurrió el crimen, también fue profundamente afectada, con muchos residentes luchando por reconciliar la imagen de Catherine, la conocida vecina, con sus acciones incomprensibles. En conclusión, el caso de Catherine Knight es un recordatorio sombrío de que a veces los monstruos viven entre nosotros, disfrazados de personas ordinarias. Nos obliga a enfrentar las realidades más oscuras de la psique humana y a reconocer que en ciertas circunstancias cualquier persona puede ser capaz de actos inimaginables.
Si te ha gustado este caso y te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides dejar un like y suscribirte a Casos Misteriosos. Dicho esto, y ahora que ya te has suscrito, nos vemos en el próximo caso.